Bueno, regresamos, Genaro Villamil, Sergio Aguayo, en esta conversación con ustedes, pues como para no seguirse de largo, como si nada, después de ver la escena que decíamos hace unos minutos de la reaparición de Arturo Montiel, porque cómo olvidar, o sea, al final de cuentas es regresar a la idea básica de la memoria para traer a cuento pues esta connotación que tiene la ovación que se le brindó al exgobernador mexiquense, tío de Enrique Peña Nieto, padrino político de Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues al final de cuentas tuvo que ser investigado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para finalmente ser exonerado, con una carga de duda y de sospecha evidente en la historia del exmandatario mexiquense. En octubre de 2005, para regresar a la memoria, Genaro, Sergio, en octubre de 2005, en medio de la contienda interna del PRI para la designación a su candidato a la presidencia, misma a la que el entonces gobernador Arturo Montiel y Roberto Madrazo, quien recién había dejado la dirigencia nacional del PRI, se manifestaron interesados. Ahí, bueno, fundamentalmente el diario Reforma y Televisa, en esos momentos exhibieron diferentes irregularidades, pues de la fortuna, del enriquecimiento de la familia Montiel Rojas. Hay que recordar lo que eran las fotografías publicadas por el diario Reforma, informaciones sobre las propiedades de Arturo Montiel. Hay que recordar lo que Víctor Trujillo presentaba en aquellos años, en 2005, en aquel programa que tenía Víctor del Cristal con que se mira. Ahí se hablaba de cuentas bancarias a nombre de Juan Pablo Montiel Yáñez en Banamex, por millones de pesos. Se hablaba, por ejemplo, de una de ellas de 35 millones de pesos, en donde la mayoría de los movimientos en efectivo alcanzaban hasta los 15 millones de pesos. Se documentó que Arturo Montiel compró el conjunto residencial Providencia, ubicado en Metepec, con una extensión de 14,000 metros cuadrados a un precio de 21 millones de pesos. Se incluía información acerca de la compra de 3 terrenos en Valle de Bravo a nombre de su esposa Maud Versini, que después, bueno, pues se separaron, pero quedó ahí como una gran agente inmobiliaria, la ex esposa de Arturo Montiel, según dijo en su momento Roberto Madrazo, como recordamos. Se mencionó y se habló de una residencia en Careyes, cuyo usuario y propietario era el propio Arturo Montiel, una más en el fraccionamiento Las Brisas en Guerrero, conocida como Cuatro Vientos, a nombre de Arturo Montiel Yáñez, su hijo. Se hablaba de revisiones sobre 5 inmuebles ubicados en Toluca. Y bueno, Arturo Montiel en aquel entonces adjudicó las revelaciones como parte de una guerra sucia en el marco de la contienda interna del PRI. Por eso, Sergio, Genaro, llama mucho la atención que reaparecieran juntos con Montiel, juntos con Erubiel y Peña Nieto, tanto Arturo Montiel como Roberto Madrazo, que en ese momento eran acérrimos enemigos. Y al final de cuentas, el propio Montiel hablaba de que aquello que le pasó, que fue la exhibición pública de sus propiedades, pues tenía que ver con esa guerra sucia interna en su partido por la candidatura presidencial misma que perdió, y ganó Roberto Madrazo, aunque después perdiera la presidencia de la República. En una entrevista que Arturo Montiel le dio al noticiero nocturno de Televisa, el mismo día en que se destapó el escándalo, se le oían decir cosas como esta. No esperaba yo una reacción tan rápida de mis adversarios políticos. Yo creo que en esta época de contiendas electorales, donde tenemos obviamente un proceso interno que desarrollar entre la militancia y los simpatizantes del partido, bueno, pero no esperaba yo esos ataques políticos tan pronto. Decirte, Joaquín, que sabes perfectamente bien a quién me refiero y que no se vale hacer este tipo de abusos, porque no lo puedo llamar de otra forma. Ya se abusó con la convocatoria, ya se abusó con el método de la convocatoria y ahora vamos con este tipo de asuntos. Yo creo que no es conveniente, Joaquín, para nadie. Si queremos ganar la presidencia de la República, él necesita de mí, yo necesito de él para poder ganar. O sea, el nombre de todos sabemos quién es el responsable, responde al nombre de Roberto Madrazo Pintado. Pues a lo mejor sí, ya ves que yo dije muy claro, el que siembra cosecha, ¿eh? Bueno, esto le decía a Joaquín López Dóriga Arturo Montiel el mismo día en que se daban a conocer estos elementos y este escándalo, y luego entrevistó a Roberto Madrazo, que decía esto. ¿Es Arturo Montiel un candidato confiable para el PRI en este momento? Para mí no lo es, Joaquín, porque no ha podido precisar con claridad cada una de las afirmaciones. Nunca ha desmentido las cosas. No lo considero un enemigo, pero creo que lo que él está cosechando, Joaquín, es la siembra de un verdadero problema
de gobierno que hizo. Si hoy, como se dice en todas las publicaciones, Arturo Montiel levantó fortunas y hoy cosecha esas fortunas porque sembró un gobierno muy desordenado, esa no es mi responsabilidad. Yo no traje a esta casa ninguna documentación sobre el caso de Arturo Montiel. Esto ha estado hace mucho tiempo en los medios. Arturo tal vez lo que no tiene es un espejo para verse el alma. Cosas sencillísimas, Joaquín. Yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel. No llevé a los hijos de Arturo Montiel a depositar 35 millones de pesos en efectivo, ocultando el origen de esos recursos a un joven de 24 años o a otro joven menor de 30 años a comprar un terreno en 21 millones de pesos de más de 14,000 hectáreas. No le presenté a su esposa, que se ha convertido hoy en una corredora inmobiliaria que tiene bienes en el Santuario, que tienen bienes en Careyes, que tienen bienes en Acapulco, en donde no tengo la menor idea de qué es lo que ha hecho esa familia. En el PRI no podemos permitir, Joaquín, que se manche con la candidatura la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Aquí no puede encontrar el pañuelo para limpiarse la cara. Si tiene sucia la cara, que se la limpie en otro lugar, pero no con la candidatura del PRI. Bueno, pues para no perder la memoria, Genaro Villamil, Sergio Aguayo, hay que recordar nada más que después se documentaron otras propiedades del exmandatario, incluso en el extranjero, y ya pues días después tuvo que abandonar la contienda interna en medio del escándalo por enriquecimiento, tuvo que abandonar la contienda por la candidatura presidencial, dejó el camino libre ya a Roberto Madrazo, y después se interpuso una denuncia administrativa en su contra, aunque ya la Contraloría Mexiquense lo exoneró de cualquier irregularidad el 16 de diciembre de ese mismo año. Es la historia que no puede olvidarse, porque esa ovación, Genaro, que se le dio a Arturo Montiel no puede quedar como el paisaje, como algo que no tenga lectura e interpretación por parte de quienes como ustedes se dedican a la revisión de los asuntos políticos de nuestro país. Al recordar esto, Genaro, más las otras informaciones que se dieron, ¿qué pasa por tu mente? Hay que recordar, Carmen, que también Arturo Montiel fue uno de los gobernadores que invirtió más de 325 millones de dólares, según las cifras calculadas durante su gobierno, en promoción a su imagen pública en medios masivos de comunicación, y que así como invirtió toda esa cantidad enorme de dinero para lanzar su precandidatura presidencial, exactamente igual como lo ha hecho Enrique Peña Nieto, a estos medios masivos con los que tenía un convenio publicitario millonario, no les tembló la mano cuando fue necesario. Que diste a conocer tú, por cierto, hay que decirlo, como periodista, tú has seguido muy puntual y documentalmente el asunto. Así es, y fue a través también de la revista Proceso que se dieron a conocer las corruptelas y los indicios de corrupción de Montiel mucho antes de que apareciera en el programa de Víctor Trujillo, pero bueno, fue el golpe mediático el que lo retira de la contienda, y que también fue la propia Televisa a través de TV Promo y de su esta empresa broker, que fue la que empezó a asesorar a Peña Nieto, la que le recomendó desde octubre de 2005, exactamente hace 6 años, a Enrique Peña Nieto, que se deslindara públicamente de Arturo Montiel para que ellos pudieran armar y rearticular la figura del joven gobernador entonces y que él no pagara los costos, digamos, del escándalo mediático que ellos mismos armaron. Es decir, aquí lo que llama la atención es lo reiterado de las historias y el ciclo en donde la pantalla televisiva tiene siempre un juego doble, ¿no? De juez y parte, ¿no? Por supuesto, el retorno de Arturo Montiel a la escena pública de lo que nos habla es de un retorno también de la impunidad, ¿no? Más allá de la victoria o no cultural de los priistas, como señala Sergio Aguayo, a mí lo que me preocupa es la victoria de la impunidad, la victoria de la desmemoria y el hecho de que, pues,
nos estén presentando como modelo futuro de país este tipo de escenas en donde en aras supuestamente de la unidad, lo que estamos viendo es que las grandes bandas de antes y los grandes impugnados de antes ahora ya se sienten libres o sin ninguna cuenta ni saldo pendiente para aparecer otra vez como parte de esta cargada, ¿no? Hablando de Proceso, por supuesto, recordábamos que Proceso dio el adelanto, bueno, ya está circulando el libro, pero fue Proceso quien dio el adelanto del libro de memorias, digamos, de Arturo Montiel, este libro que escribió la periodista Norma Meraz, con quien después se casó, por cierto, y bueno, pues ahí está 5 años después de que declinó como aspirante a la candidatura del PRI para contender por la presidencia, pues las revelaciones también de los entretelones de ese hecho en el libro Arturo Montiel desde Atlacomulco. Recordamos ahora esta nota que escribía Erika Carabeo para adelantar lo que este libro publica o lo que este libro contiene, y bueno, pues ahí está el testimonio de de Arturo Montiel. A partir de los testimonios del político priista Norma Meraz, hace esta versión de sus dichos, y ahí el exmandatario estatal sostiene que el presidente Fox y su esposa Marta Sagún maniobraron para descarrilarlo mediante golpes mediáticos orquestados por Televisa, decía Montiel en este libro a Norma Meraz, golpes mediáticos orquestados por Televisa en los espacios noticiosos de Carlos Loret y de Víctor Trujillo. También acusó a Roberto Madrazo de espiarlo y de filtrar a los medios las informaciones acerca de su riqueza inexplicable. En la trama aparece un personaje inesperado, Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa, que intentó reconciliar a Montiel y a Madrazo. Con la autorización de la autora, bueno, pues ustedes adelantaron esto hace algunos meses, a principios de este 2011, ya está circulando este libro, pero da pistas muy importantes el propio Arturo Montiel de aquello que le sucedió, Genaro. Así es. Y está relacionado con los personajes de la televisora. Lo que Arturo Montiel refleja en esas memorias, pues es un ajuste de cuentas también, ¿no? Uh-huh. No lo dice porque tampoco le conviene documentarlo, que bueno, pues él le dio carretadas de dinero del erario del Estado de México a la misma televisora que luego acusó de haberlo defenestrado, pues para poder lanzar su precampaña, ¿no? Uh-huh. y su campaña siendo gobernador, exactamente en el mismo modelo y en la misma mecánica que lo está haciendo Enrique Peña Nieto. La pregunta es si la historia se va a repetir. Es decir, si lo que ahora vemos como el encumbramiento adelantado no va a ser las vísperas de el golpe mediático futuro. No es el mismo escenario, Genaro, ni los mismos personajes. No son los mismos personajes, no son el mismo escenario, pero sí es la misma impunidad y es el mismo despilfarro, y eso es lo que realmente molesta y creo que a los mexicanos nos debe indignar y llamar de alerta. Es decir, si no hay ajuste de cuentas, si no hay por lo menos una explicación lógica de qué pasó con las investigaciones en torno al caso de Arturo Montiel, entonces pues estamos apostándole a la desmemoria en este país, ¿no? Apostando a la desmemoria, pues es a lo que no hay que dejarse, Sergio. Sí, pero también enfrentemos de hecho la realidad. La honestidad anda de capa caída en México y eso incluye a la sociedad. Vamos, podría citar varias encuestas, estuve buscándolas en la computadora portátil, y las cifras es clarísimo. Con la alternancia ha aumentado la tolerancia social a la corrupción. En estos momentos, 2/3